Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Octubre de 1917. Mientras los bolcheviques tomaban el poder en Rusia, al otro lado del mundo, miles de militantes anarquistas y anarcosindicalistas latinoamericanos observaban con expectación y esperanza lo que consideraban el inicio de una nueva era. Pero esa luna de miel entre el movimiento libertario y la revolución rusa tendría sus días contados. ¿Cómo pasaron los anarquistas de saludar con entusiasmo la caída del zarismo a denunciar el autoritarismo bolchevique? ¿Qué vieron en la Rusia soviética que los llevó a proclamar que los símbolos de la hoz y el martillo eran cadenas que oprimían al mundo? Para responder estas preguntas, hoy nos acompañará Santiago Aránguiz, director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián y doctor en Historia por la Universidad Católica de Chile. Él es el editor de Rusia Trágica y Libertaria, un libro recién publicado que reúne investigaciones de destacados historiadores de toda América Latina, cubriendo así casi 4 décadas de esta compleja relación entre el anarquismo latinoamericano y el régimen soviético. Hola Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico Nacional. Muchísimas gracias a ti, Rocío, por la invitación. Bueno, ojalá sea una conversación entretenida. Santiago, bueno, vamos a hablar de una época o algo que nos lleva al pasado, pero también creo que sirve conversar mucho. Siempre sirve hablar de historia, pero en este tiempo que nos queda un mes, más o menos, un poquito más, para las elecciones presidenciales, bueno saber también parte de nuestra historia política, las influencias mundiales, en fin, ¿no? Y hoy día vamos a hablar de esa época en la que había Guerra Fría, época de la Unión Soviética, época de la Revolución Rusa, que es lo que los lleva a ustedes a hacer este libro. ¿Cómo nace el libro? Porque tiene artículos de profesionales de diferentes países, cómo se unen, ¿cómo nace esta idea? A ver, el tema de la revolución bolchevique es un tema que a mí me apasiona y que vengo trabajando hace 20 años, más de 20 años, en distintas publicaciones. He publicado varios libros al respecto, desde la mirada del mundo socialista, desde la mirada del mundo comunista, centrándome mucho en prensa obrera de los años 20, y quería expandir y ampliar un poco la perspectiva. Entonces, pero siempre poniendo atención en el sovietismo, el bolcheviquismo y el comunismo soviético. Con la salvedad, con la particularidad que ahora, ¿no es cierto?, lo hice desde la perspectiva del mundo anarquista. Me interesó profundizar en esa relación, ¿no es cierto?, en ese nexo, en ese vínculo entre anarquistas, el mundo libertario, el mundo anarco-libertario, el mundo anarco-sindicalista, respecto de la Rusia soviética, ¿ya? Entonces, quise precisamente indagar en esa relación, que es una relación que yo ya la había investigado hace un tiempo, ¿no es cierto?, fundamentalmente el anarquismo juvenil, estudiantil, universitario de los años 20, en la revista Claridad, ¿no es cierto?, en la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, se da ahí un nexo muy importante. Pero, insisto, ahora no solamente desde mi propia investigación, sino que invité a distintos historiadores y historiadores de distintos países, ¿no es cierto?, para invitarlos a este libro. A mí me gusta trabajar el formato libro, el formato de colaboración. Es un trabajo de largo aliento. Este libro surgió hace unos 3 años, más o menos, ¿no es cierto?, en la invitación que yo les hago, tomo contacto con cada autor, los invito, los contextualizo, y de esas conversaciones, de esa invitación, surge este libro. Esta experiencia, como digo, a mí me gusta mucho, ya la he utilizado en otros libros, ¿no es cierto?, de convocar, de invitar a distintos autores, historiadores, investigadoras, ¿no es cierto?,
a trabajar un tema. Y este tema en particular entonces era esa relación sovietismo, bolcheviquismo y anarquismo en América Latina. Es decir, tener una mirada más amplia, una perspectiva más completa de este fenómeno, y no solamente en los años 20, que generalmente es lo que se suele circunscribir, sino que precisamente bajo una condición: tratar de ampliar el espectro temporal, es decir, llegar hasta mediados de los 50. No fue fácil, porque generalmente las investigaciones, los archivos, los documentos, las fuentes imposibilitan, ¿no es cierto?, ir más allá, porque, insisto, generalmente los estudios sobre anarquismo en América Latina están muy circunscritos más hasta 1930. Generalmente se concentran ahí, entre 1880 y 1890 hasta 1930. Son pocas las investigaciones que van más allá, ¿sí? Pero en definitiva, ¿no es cierto?, este libro es una invitación que le hice a distintos investigadores para abordar un tema poco trabajado. A ver, aquí hay muchas ideas erradas que tenemos en la cabeza quienes no nos dedicamos a la historia y no a este tema, que hemos ido asimilando y que, bueno, por eso tu libro nos llama la atención, porque aparentemente había una unión aquí que no fue tal, que es lo que muestran los artículos de tu libro. Pero vamos a conceptos más básicos y más atrás. Por ejemplo, el libro habla de la revolución bolchevique. Tenemos Rusia, tiempo de los zares, viene una revolución. ¿Qué pasa ahí? Vámonos atrás primero a contar esta historia para luego conectarla con lo que llega acá a América Latina. A ver, hay que irse a 1917, en plena Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Ocurre un cisma, una transformación, una revolución, ¿no es cierto?, en el antiguo imperio zarista. Hay dos fenómenos asociados a 1917. El proceso revolucionario de febrero de 1917, que es la que pone término a la autocracia zarista, ¿no es cierto?, febrero de 1917 y octubre del año 17. A todo ese proceso se le denomina generalmente revolución rusa propiamente tal. Lo que yo postulo más bien, ¿no es cierto?, es llamarla al fenómeno de octubre de 1917, porque cuando ocurre lo de octubre es cuando llegan los bolcheviques al poder, cuando se instala el bolcheviquismo propiamente tal, con Lenin y Trotsky como figuras centrales, ¿no es cierto? Es decir, lo que conocemos como la instauración del comunismo soviético ocurre precisamente en octubre del año 17, ¿ya? Es por eso que yo hablo de bolcheviquismo propiamente tal, para diferenciar precisamente del proceso de febrero de 1917, que si bien fue importante, creo yo, lo más decisivo fue precisamente la llegada del bolcheviquismo, de los bolcheviques, lo que se conoce generalmente como los comunistas, al poder, ¿no es cierto? Cuando toman el poder, cuando toman el control del Estado, y ocurre después, ¿no es cierto?, entre el octubre del 17 hasta mediados, fines del año 21, un conflicto civil. Es la guerra civil, ¿no es cierto?, como se conoce a esa etapa, donde hay un enfrentamiento militar entre las fuerzas pro-zaristas, es decir, que defendían un sistema autocrático zarista, y las fuerzas militares procomunistas, llamémoslo así, que es el Ejército Rojo propiamente tal, que se funda el año 18, con Trotsky a la cabeza, que ese es un momento clave. La fundación del Ejército Rojo marca precisamente un sello, una impronta del bolcheviquismo, del tipo de comunismo que se va a instalar. Y otro momento importante tiene que ver con la creación, digo, de la Tercera Internacional, o llamada también Internacional Comunista, o llamada también Comintern, ¿cierto?, la Tercera Internacional, que es del año 19, donde se crea, ¿no es cierto?, este paraguas amplio de una organización mundial del comunismo. Eso permite entender la expansión muy rápida del comunismo en el mundo entero. Es decir, estamos hablando del 17, ya mencioné el 19, la creación del Comintern o la Tercera Internacional,
lo que va a significar, ¿no es cierto?, que ya del año 20, 21, 22, 23, es decir, en todos los primeros años de la década del 20, se hayan fundado partidos comunistas en prácticamente todos los continentes. ¿Y eso a qué se debe? Precisamente a la creación de este organismo supranacional, ¿no es cierto?, que es la Tercera Internacional o Comintern, que permite precisamente una difusión muy potente, muy rápida, muy amplia del comunismo, a tal punto de que el año 22, en enero del 22, ¿no es cierto?, se haya fundado en Chile, por poner un ejemplo, el Partido Comunista Chileno, que viene del POS, desde el Partido Obrero Socialista. Entonces hay una continuidad ideológica entre el Partido, digo, Obrero Socialista del año 12 y la creación del Partido Comunista en enero del 22. Entonces, en definitiva, ¿no es cierto?, los años iniciales de esa década del 20, ¿no es cierto?, va a ser muy decisiva para la expansión del comunismo en el mundo entero. Ahí tengo una duda para que sigamos conversando ya en el hilo del libro. Cuando el Partido Comunista llega a Chile o a América, ¿venían los rusos directamente de allá a formar aquel partido o eran ideas que circulaban y en cada país se unían personas a formar el partido? En un comienzo no hay visitas de los comisarios ni de funcionarios soviéticos a Chile, eso ocurre después. La lejanía del territorio chileno imposibilita precisamente, ¿no es cierto?, la llegada. Ocurre que el Partido Comunista en Chile, según los investigadores que han trabajado en el tema, ¿no es cierto?, es bastante sui generis, porque no tiene el control, no tuvo, mejor dicho, el control férreo, disciplinado que sí tuvo otros partidos comunistas en América Latina, por ejemplo, en el caso argentino, uruguayo, ¿no es cierto?, donde la presencia de emisarios soviéticos en esos países fue mucho más potente. Entonces, ocurre además que entre el año 22 y el 27 fue un partido, el Partido Comunista en Chile, digamos, bien heterodoxo en ese sentido, con muy poco control. Después que viene la dictadura de Ibáñez del Campo entre el 27 y el 31, eso también significó, ¿no es cierto?, una muy baja presencia y un muy bajo control de los organismos centrales soviéticos en Chile. Entonces, estamos hablando que recién una década después, prácticamente el 32, 10 años después de su fundación, ahí es cuando comienza ya la bolchevización o el control mucho más férreo, mucho más estricto del movimiento comunista internacional. Y ahí es cuando ya el Partido Comunista Chileno entra plenamente ya bajo la administración y el control soviético propiamente tal. Porque esa es una característica importante. Ese centralismo y ese control vertical que tuvo el comunismo a nivel mundial bajo las órdenes de la Tercera Internacional. Es decir, todas las decisiones, las directrices que podían adoptar los partidos comunistas estaban supeditadas a lo que estableciera la Tercera Internacional. Es decir, una mirada muy estricta, una mirada muy verticalista, ¿no es cierto? Entonces, de autonomía, muy poco, de disidencias, muy poco. Las disidencias eran castigadas, sancionadas, entonces, es decir, eso indica precisamente una mirada, digamos, ¿no es cierto?, una línea ideológica, digo, muy ortodoxa de parte del comunismo soviético internacional. Ahora, en esta continuidad de aclarar conceptos, uno suele meter en la misma bolsa anarquistas, comunistas, incluso hay gente que mete en la misma bolsa los socialistas, y justamente el libro va a mostrar esta mirada que tenían de acá. Entonces, vámonos a los anarquistas aquí en Chile. Tenemos por un lado el Partido Comunista, lo que sucedía en la Unión Soviética. Tú nos mencionabas, por ejemplo, los estudiantes en los años 20, anarquistas. ¿Cómo va conformándose ese grupo y esa ideología también aquí en Chile? El anarquismo en Chile, según lo han trabajado varios autores, Sergio Grez, entre ellos, el anarquismo se remonta en Chile más o menos en 1890. Pero no tuvo una influencia, un impacto importante como sí lo tuvo en otros países, principalmente en Argentina. Si tuviéramos que comparar el anarquismo
chileno versus el argentino, ¿cierto? Indudablemente que el fenómeno del anarquismo fue muchísimo más potente. ¿Por qué? Por el tema de la inmigración, ¿cierto? Los inmigrantes españoles, italianos que llegaron a Argentina fue muy significativo, ¿sí? El anarquismo en Chile, uno podría decir, o se suele afirmar, cuestión que yo discuto, que para inicios de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914, 1915, ¿cierto? El anarquismo estaba en una situación de declive o de crisis. Lo que yo postulo es que precisamente el bolcheviquismo, la experiencia soviética del año 17 y lo que viene después, posiciona nuevamente al anarquismo en el centro de los debates ideológicos políticos en Chile en los sectores obreros. ¿Ya? Eso significa entonces que a partir del año 18, 19, 20, 21, en fin, ¿no es cierto? Esos años, el anarquismo toma un segundo aire a través de la prensa, a través de folletos, ¿no es cierto? Y participa en el debate, en la discusión. ¿Por qué participa? Porque está viendo que este fenómeno revolucionario, bolchevique mundial, sin lugar a duda, ¿no es cierto?, lo ve positivamente en sus inicios, ¿no es cierto? Los anarquistas, la impresión general que tienen los anarquistas es que el bolcheviquismo es positivo, ¿cierto? Se da una lectura positiva, pero sin embargo ocurre que ya para principios del año 21, en marzo del año 21, se produce un levantamiento en Kronstadt, ¿no es cierto?, que va a significar, ¿no es cierto?, una represión muy fuerte de las autoridades bolcheviques hacia los anarquistas ucranianos en marzo del año 21. Y esto es muy importante porque eso marca una fisura, hay un antes y un después. De tal manera entonces que después de marzo del 21 se produce más bien un desencanto. Y ahí comienza un proceso distinto. Si el proceso anterior fue de encandilamiento, adhesión, hasta de simpatía, incluso, lo que viene después de marzo del año 21 es distinto. Es un ciclo político distinto. Ahí es cuando comienza, no es que de un día para otro, que es un proceso, evidentemente, ¿no es cierto? Pero marzo del año 21, a nivel general, ¿no es cierto?, ocurre precisamente, ¿no es cierto?, una frustración, un desencanto de los anarquistas, porque están viendo que el bolcheviquismo ya no es la panacea, no es el tipo de revolución social que ellos pensaron, sino que más bien acá lo que hay es un control del Estado, es un estatismo, es una revolución estatista dictatorial, controlada por el partido comunista. Y eso para los anarquistas es muy fuerte, porque ellos son antipartidos y antiestatistas. Entonces ahí se van a marcar muy fuertemente las diferencias. Si bien antes no estaban del todo claras, a partir de entonces se establece una distinción muy nítida. Los anarcolibertarios son antiestatistas, antidictadura y antipartido. Entonces, eso va a significar que entonces, desde el 21, 22 en adelante, el discurso anarquista tome un carácter mucho más antisoviético. Hago esta distinción de antisoviético porque muchos anarquistas, no todos, estoy mostrando un panorama bien general, pero hay un amplio sector de los anarquistas que se declaran comunistas. Uno puede decir, ¿es paradójico? No es tan paradójico porque se declaran comunistas. Es el comunismo libertario, ¿cierto? O el anarcocomunismo. Se declaran comunistas, pero dicen, nosotros somos comunistas, somos anarquistas, pero somos antisoviéticos. Entonces, ahí está esa particularidad porque no es que estén rechazando el comunismo. No, lo que están diciendo, nosotros somos comunistas, pero estamos rechazando el modelo político, el sistema político implementado por los bolcheviques, que es el sovietismo, y es por eso que se declaran antisoviéticos propiamente tal. Entonces hay toda una discusión respecto del comunismo, sobre el concepto mismo de comunismo. Los anarquistas dicen, no, nosotros no somos comunistas, queremos instalar una sociedad comunista.
El punto es que nos diferenciamos de los comunistas autoritarios. Entonces hay toda una discusión de comunistas libertarios y por otra parte los comunistas autoritarios. Para los anarquistas, los bolcheviques son comunistas autoritarios, en definitiva, porque instalaron un gobierno autoritario que, que tuvo su expresión más nítida, más cabal durante el estalinismo, es decir, durante la época de Stalin, es decir, más o menos entre el año 24-25 hasta la muerte de Stalin el 53. Entonces estamos hablando entre el 24 y el 53. Ahí, tremenda aclaración, ¿eh? Porque esto es lo que yo decía, como, ¿por qué hay anarquistas, comunistas? Así que gracias por esta aclaración. Vámonos entonces a América Latina. Ya nos explicabas parte de lo que no les parece a los anarquistas aquí, pero comienza esta mirada como con crítica, con cierto recelo desde acá a lo que estaba ocurriendo en Rusia o la Unión Soviética, y tú me corregirás. ¿Qué empieza a pasar aquí en nuestros territorios? En nuestros territorios comienzan a configurarse distintas corrientes vertientes del anarquismo. Es muy difícil hablar del anarquismo, así como también es muy difícil de hablar del comunismo, y es por eso que en otras investigaciones mías hablo de los comunismos en plural, una diversidad de corrientes, de matices, de vertientes, qué sé yo. Lo mismo uno podría decir el caso del anarquismo. Uno tendría que hablar de anarquismo, porque ahí hay anarco-libertarios, anarco-comunistas, anarco-sindicalistas. Incluso en Argentina se dio una corriente muy fuerte hasta los años 30, y esta es una particularidad que no se da en otros países, el anarco-bolcheviquismo. Es muy curioso eso, es una, se desprende una corriente, ¿no es cierto? Insisto, en esta matriz ideológica muy amplia que es el anarquismo, ¿no es cierto? Se desprende ahí, ¿no es cierto?, un anarco-bolcheviquismo, que es un intento de hacer conjugar, hacer coincidir, hacer conversar el bolcheviquismo con el anarquismo. Pero se dieron cuenta que finalmente, ¿no es cierto?, bolcheviquismo y anarquismo eran contraproducentes, eran antagónicos, ¿no es cierto? Porque por definición el anarquismo lo que busca es la disolución, digo, de las propiedad privada, la disolución de las clases sociales y la disolución del Estado. Y en esto último yo diría que estuvo la tensión mayor con los comunistas marxistas bolcheviques, la disolución del Estado. Los anarquistas buscaban, una vez que que se tome el poder, disolver el Estado. La disolución del Estado, la eliminación del Estado, es una característica fundamental del pensamiento anarquista, entendiendo al Estado como la máxima autoridad, entendiendo al mismo tiempo que los anarquistas lo que buscaban era la horizontalidad de la autoridad, es decir, que no existe ninguna institución o persona que se jacte de tener una autoridad o un poder superior, ¿no es cierto? Llámese el Estado, llámese iglesia, llámese partido, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, ahí encontramos, ¿no es cierto?, una posición muy clara dentro de los anarquistas. Ellos se posicionan en una vereda ideológica, ¿no es cierto?, donde no dan pie, no dan cabida, ¿no es cierto?, a un sistema político autoritario ni menos totalitario, ¿no es cierto? Entonces ahí es cuando entra ya el anarquismo en su máxima expresión, y, por ejemplo, también lo podemos ver en el mundo sindical. El sindicalismo va a ser un bastión muy fuerte del mundo anarquista, ¿no es cierto? Es decir, la sindicalización y el sindicalismo de los trabajadores, ¿no es cierto? Y ahí encontramos también diferencias importantes. Los comunistas, marxistas, bolcheviques son partidarios del sindicato, sí, son partidarios del sindicato, pero un sindicato controlado por el Estado. Los anarquistas son partidarios del sindicato, sí, pero de un sindicalismo autónomo, fuera del Estado. Entonces ahí se producen, ¿no es cierto?, diferencias importantes. Entonces, uno se da cuenta que finalmente
uno de los elementos centrales de las diferencias entre anarquistas y comunistas tiene que ver con el Estado, ¿cierto? Con el rol y el papel del Estado. De ahí está, yo diría, la clave, la clave interpretativa para poder diferenciar entre los anarco-libertarios, los comunistas libertarios, los anarco-comunistas, por una parte, y por la otra, los comunistas marxistas, prosoviéticos, tiene que ver con el, el Estado, ¿cierto? La función del Estado, su rol, su estructura, su funcionamiento y todo lo que conlleva el estatismo, ¿no es cierto? La institucionalidad y la orgánica del Estado, ¿sí? Entonces, en este libro, en estos 14 capítulos, que evidentemente no tengo tiempo ahora de explayar, cada autor va analizando las particularidades, las singularidades en cada caso. Por ejemplo, Brasil, Uruguay, México, Colombia, Argentina, Guatemala, Cuba, Paraguay, que es muy interesante, que es un tema muy poco conocido, ¿no es cierto? Chile, Bolivia y Venezuela. Si te das cuenta, ¿cierto? El espectro es bastante amplio. Hay países que no están, que lamentablemente no pude incorporar. Pero como suele suceder en estos libros, es muy difícil que esté todo, ¿no es cierto? Que esté todo, porque siempre van a haber situaciones o casos o estudios, investigaciones, ¿no es cierto?, que no es posible incorporar. Pero por lo menos el esfuerzo que yo intenté hacer, ¿no es cierto?, es tener un panorama lo más completo posible. Este libro lo entiendo como una invitación, es como la puerta de entrada para seguir profundizando. No es que sea la última palabra o algo por el estilo, no, sino que más bien decir, bueno, a partir de esto, un piso, sigamos profundizando, sigamos ampliando, y tiene que ver también con otros aspectos que quizás no se percibe muy fácilmente, pero para los investigadores es importante la dificultad de acceder a archivos o la inexistencia de fuentes también, que es un problema muy notorio dentro de los estudios sobre anarquismo. Y que es algo con lo cual uno tiene que lidiar permanentemente, ¿no es cierto? Hay una dispersión, hay una fractura, hay una inexistencia incluso de archivos del mundo anarquista que hace que precisamente, ¿no es cierto?, hay periodos, temas, actores, militantes anarquistas sobre los cuales se conoce muy poco precisamente porque no existen archivos, ¿no es cierto? Las fuentes son muy escasas, ¿ya? Entonces, eso yo diría que es una característica muy importante, ¿no es cierto?, de los estudios sobre anarquismo, que tiene que ver con esta dificultad, ¿no es cierto?, dificultad en el proceso de investigación. Ahí justo yo te iba a preguntar, porque tú mencionas los medios anarquistas o los diarios anarquistas. Yo no tenía idea que tenían como estos canales de difusión. Hay una prensa muy importante. Para mí es mi principal medio de investigación. No estoy diciendo que es el único. Hay otros, están los archivos judiciales, pero hay muy poco epistolario, es decir, el intercambio de cartas. Quizás se escribieron, pero esos documentos están perdidos, no sabemos. Entonces, estudiar el anarquismo, ¿no es cierto?, desde sus propios medios de comunicación es importante. Y efectivamente, en mi caso, por ejemplo, y perdón que sea autorreferente, en mi capítulo yo quise estudiar el tema en una época muy poco trabajada que tiene que ver con los años 30 y años 40, específicamente del 31 al 48, del 31 al 48. ¿Cuál es la idea general que tienen los historiadores o el público general? Que ahí el anarquismo prácticamente en Chile estaba muerto, no existía, no había anarquismo, entonces uno decía, bueno, los anarquistas en los años 30, años 40, y la pregunta era, ¿existían anarquistas en esa época? Sí, estaba, y de hecho estaba en una posición, yo diría, bastante importante, se había creado la CGT, la Confederación General de Trabajadores, el 32, después de Ibáñez,
¿no es cierto? El mundo anarcosindicalista entra en una fase bastante importante, ¿no es cierto? Entonces, en esa época se publicaron muchísimos periódicos anarquistas en Chile, muchos, muchísimos, ¿no es cierto? Y ahí tuve que hacer un esfuerzo importante, ¿no es cierto?, de consulta. Revisé más de, no sé, alrededor de 50, 60 periódicos anarquistas, no todos con la misma periodicidad, no todos con la misma característica, ¿cierto? Unos habían 2 números, otros habían 100 números, otros habían 40 números, ¿cierto? Pero, es decir, a lo que voy en definitiva, ¿no es cierto? La gran mayoría, si es que no todos, los textos, los capítulos incluidos en este libro se sustentan mayoritariamente, no exclusivamente, mayoritariamente se sustentan en prensa anarquista o bien prensa comunista bolchevique que hace relación al mundo anarquista. Entonces, eso permite precisamente hacer esas interconexiones que son muy interesantes, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué opinaban los comunistas bolcheviques prosoviéticos respecto de los anarquistas y al mismo tiempo qué opinaban los anarquistas sobre los bolcheviques, los comunistas prosoviéticos? Entonces, en esa relación hay un entendimiento, un análisis, yo diría, más provechoso, historiográficamente mucho más interesante. Santiago, y yo lo miro ahora, ¿no? 100 años después, 80 años después, parece ser como una batalla más bien intelectual, ideológica. ¿Alguna vez tuvo repercusiones más allá de lo que, de esta exposición de ideas en estos periódicos, por ejemplo? Sí, sí, sí. Esto era intelectual, pero era ideológico, ¿no es cierto? Y la ideología podemos entenderlo como un campo en disputa en las palabras, ¿no es cierto? En lo escrito, pero también en la calle, en la acción política, digamos, callejera, de choque, de confrontación, porque efectivamente eran visiones políticas antagónicas, absolutamente antagónicas, así como uno podría decir, ¿no es cierto?, el antagonismo del fascismo con el comunismo, es decir, un fascista por un lado y un comunista, uno puede decir, bueno, antagónico. Bueno, efectivamente, y lo que yo postulo es precisamente, ¿no es cierto?, la confrontación, la tensión ideológica muy potente entre el mundo anarquista, propiamente tal, anarco-libertario, anarco-sindicalista, por una parte, ¿no es cierto?, y el mundo comunista prosoviético. Es decir, estamos hablando de dos visiones de mundo completamente distintas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el bolcheviquismo y el comunismo soviético puso en el centro del debate, ¿no es cierto?, un elemento importante que tiene que ver con este proceso revolucionario, el concepto de revolución, el concepto de Estado, el concepto, es decir, ambos conceptos son muy potentes, muy potentes. Hoy día quizás no tanto, ¿no es cierto? Pero hace 80 años, 100 años, yo diría que era un elemento medular, era un elemento central de las ideologías en pugna. Estamos hablando de entre el periodo entre guerras, es decir, el periodo desde la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, ¿no es cierto?, hasta la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, ¿no es cierto?, es decir, un periodo de confrontaciones ideológicas muy marcadas, absolutamente marcadas, ¿sí? Si bien anarcos y comunistas prosoviéticos eran antifascistas y anticapitalistas, la particularidad está, ¿no es cierto?, en que estos anarquistas, que supuestamente eran los primos hermanos de los comunistas soviéticos, ¿no es cierto?, ahora lo que pasa, ¿no es cierto?, es que no, son antisoviéticos muy fuertes. Entonces el discurso anarquista y la acción política, ideológica anarquista es completamente de choque, antiliberal, anticapitalista, antifascista, pero además tiene este componente antisoviético muy fuerte. Entonces, eso va generando que el mundo anarco-libertario se reduzca y prácticamente ya para los años 50, mediados, fines de los 50, ya el mundo anarco-libertario, anarco-sindicalista, si bien se mantuvo, siguió existiendo,
perdió fuerza, indudablemente que perdió fuerza, ¿no es cierto? Porque además sumemos un elemento que mencioné anteriormente, ¿no es cierto? Que es que el anarquismo, por definición, no tiene una estructura jerárquica orgánica, como sí lo tiene el comunismo, ¿cierto? Es decir, hay una institucionalidad, una orgánica, un funcionamiento muy, muy potente, y es por eso que el comunismo hoy día se puede estudiar, pero con el detalle, con el mínimo detalle, porque la cultura comunista prosoviética era precisamente de dejar registro, de informar todo. Es decir, eh, y eso es lo interesante, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, que es que la tercera internacional, el Comintern, ¿no es cierto? Este organismo que mencioné anteriormente, ¿no es cierto? Se preocupaba por mantener un control absoluto, absoluto del comunismo en todos los países, prácticamente en todos los países. Evidentemente que países con más importancia que otros, ¿no es cierto? Pero un control en definitiva. Hoy día los archivos soviéticos sobre el comunismo son una cantera de información infinita prácticamente. No así el caso del anarquismo. Entonces hay una dispersión, falta de fuente y todo esto que ya mencioné que hace que el anarquismo todavía lamentablemente esté como en la categoría, como en el limbo, una especie de mito. Hay pocos estudios historiográficos académicos serios, digámoslo así, ¿no es cierto?, que permiten ir avanzando en el estudio del anarquismo. Y precisamente uno de los objetivos que yo tuve en este libro fue ese. Estudiemos el anarquismo, pero desde una perspectiva historiográfica, académica, seria, basado en fuentes documentales, basado en prensa, basado en periódicos, y no en especulaciones o en imprecisiones que a veces se caen o suelen suceder, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso hace que no exista mucha claridad respecto del fenómeno del anarquismo. De repente me acordé de tantas cosas que vi escritas durante o post el estallido, ¿no? Donde ya se pierden un poco muchas de las ideas por lo mismo que tú decías. Se hace como una mezcolanza de cosas. Perdón que te interrumpa, y se utiliza indiscriminadamente el concepto de anarquismo o de anarquía como sinónimo de desorden, de caos. Por favor, eso saquemos del léxico, del vocabulario, la palabra anarquista entendida como sinónimo de caos o de desorden, porque no es. La anarquía podemos definirla como una doctrina, como un pensamiento, una filosofía, cualquier cosa menos caos. El caos es caos, la anarquía no es caos. Entonces, a mí me gusta dejar eso muy en claro, y no lo digo porque yo sea anarquista, sino que porque yo estudio el anarquismo y a partir de las fuentes, y las fuentes de la época, años 20, 30, 40, ¿no es cierto? Hay toda una discusión filosófica, doctrinaria respecto del anarquismo. Es decir, no es que esto surja de la nada, sino que hay pensadores, filósofos, abogados, médicos, profesores que piensan en anarquismo, escriben sobre anarquismo, ¿no es cierto? Precisamente con la idea de circunscribir lo mejor posible lo que se entiende por anarquismo o lo que se entiende por anarquía. Entonces, según los propios anarquistas, ¿no es cierto?, la anarquía es la búsqueda de un orden social. Así como el conservador lo que busca es una concepción de mundo, en la búsqueda de un orden social, o un marxista, o un fascista. El anarquista lo que busca es precisamente un orden social. Es instaurar un orden social que responda a sus categorías, a sus convicciones, a sus creencias. Y no es el desorden, ya no es el caos, la anarquía entendida como caos, no, la anarquía entendida como la búsqueda de un orden social. Y ese orden social, para los anarquistas, es sin el Estado, sin instituciones. Eso ellos mismos lo conceptualizaban como un comunismo anárquico.
¿cierto? En la búsqueda de un comunismo, pero bajo los preceptos anarco-libertarios. Excelente aclaración. Para tenerla ahí y grabársela, para que, claro, no hagamos más estas mezclas que yo decía. Santiago, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación y me encantó haber conversado de estos temas. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.